de Santiago. Y en nuestra carta a Santiago, la enseñanza del domingo anterior tenía como título Dios ha prometido. Y veíamos y desarrollábamos la carta hasta el versículo 12. Bien, para este tiempo estaremos desde el versículo 13 del primer capítulo al 17, desarrollando la carta de Santiago en este texto. Y dice la palabra del Señor, vamos a leerla, Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Ya la tienen? Muy bien. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Subraya atraído y seducido. Ya estaremos explicando concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, y este es el título de la enseñanza de hoy, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, buen santo, mi buen Dios, que sea la presencia de tu Espíritu, Señor, para que nos asista y nuestra mente esté dispuesta, nuestro corazón dispuesto, para que la palabra enseñada, Señor, en verdad sea llevada a cabo, Señor. Que no seamos meramente oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Por favor, déjenme, antes de empezar con la enseñanza, hacer una, como diríamos, remembranza de una persona que tuve el privilegio de conocer hasta hace 2 años, la última vez que le vi. Un tremendo siervo. Hoy cantábamos, en lo último decía la canción, ¿la recuerdan? La de la alabanza, Bendito Jesús. ¿Sí la recuerdan? Y todos cantábamos, bendito Jesús, tú eres mi adoración, bendito Jesús. Y nos rendíamos en la adoración. Conocí a este joven y tuve la oportunidad de compartir con él y otros 3 de sus familiares, muy jóvenes ellos, con un gozo muy especial. Después lo seguí a través de las redes, gloria a Dios por la tecnología. Y aún en la circunstancia por la que estaba pasando, seguía teniendo en su mente y en su corazón algo que lo hacía muy feliz, y era ganar almas, predicar a Cristo. Y de verdad que predicaba, y permítanme el término no por ser displicente, pero predicaba con una pasión y un fervor por ganar las almas. Permítanme una vez el término no por ser despreciativo ni más faltaba, sino por ser bien puntual. Cuando lo conversamos con mi esposa anoche, que tuvimos un tiempito para llorar también, yo llegué hasta descripción de este tremendo siervo. Y la descripción no es otra que vivió lo que predicó. Stefano Alducin, aún desde su convalecencia y desde su cáncer, no se quejó, predicó. Y uno ve los vídeos y predicó y predicó y predicó. Después con su cabecita rapada, y desde la cabeza rapada predicaba. Nunca se quejó Stefano.
tengo que hacer remembranza de este tremendo hombre, joven. Y fluyó anoche una frase, porque costó un poquito dormir. Y les voy a decir por qué costó dormir, porque me cuestionó mucho, mucho, muchísimo me cuestionó. A tal punto que llegué a pensar, ¿y si yo tuviera el cáncer? ¿Y si yo tuviese ese cáncer y en mí se estuviese practicando este tipo de tratamiento oncológico, ¿yo tendría la misma pasión por las almas o me centraría más en mi cáncer? Porque a veces hacemos muy propio el cáncer, ¿no? Hacemos muy propias nuestras situaciones. Y la tentación nuestra y la inclinación nuestra es a vernos pobrecitos. Y yo pensé, yo dije, ¿será que yo? Y le dije a mi esposa, y de verdad se lo digo de corazón, lloré. ¿Será que yo, teniendo un cáncer y llegando a una situación de esta, mi prioridad será predicar u ocuparme de mí? Le escribí a su papá, a Alan. Es un hombre que aprecio mucho, hermano en Cristo, pastor, con una frase como esta: Estéfano se ocupó de Cristo todo el tiempo y Cristo se ocupó de Estéfano por el resto del tiempo. Esto es por la eternidad para él. Hubo algo que dijo Alan que me impactó, el pastor Alan. Tenemos que aprender a ser respetuosos. Cuando él enseñó ayer en memoria a su hijo, dijo: entendí algo, y es que Estéfano nunca fue mío. Estéfano siempre fue de Cristo. Y eso atravesó mi alma. Y la pregunta es: ¿tú le perteneces a Cristo? Y me pregunté yo también, ¿yo le pertenezco? ¿Yo te pertenezco, Señor? No cabe duda que muy seguramente uno de los dolores más grandes es perder un hijo. Todo tiene nombre. Si el cónyuge fallece, el nombre es viudo o viuda, ¿sí o no? Si fallecen los padres, el nombre es huérfano o huérfana. Pero si fallece un hijo, esto no tiene nombre. Pero me impactó el amor, la paz de su papá. Y algo que siempre admiré de cómo se expresaban de Estéfano es que era un honrador de su papá como ninguno. Le tenía un respeto, una forma de honrar. No me cabe la menor duda que si en la tierra ya no hay un gran predicador, pero que en el cielo está un gran adorador. Y ahora, para terminar, estaba hablando con una persona en la oficina. Me dijo: ay, pastor, qué lindo tener un hijo así, que los hijos nuestros fueran así. Pues realmente esa no fue mi perspectiva. Y le respondí a la persona: sabes, nuestra perspectiva no sería ver a nuestros hijos así como Estéfano. Nuestra perspectiva sería vernos a nosotros como siervos al estilo Estéfano, que aún y a pesar del cáncer y de las vicisitudes, su prioridad siempre fue Cristo. Amén. Tenía que hacer una remembranza de verdad, porque es una forma de honrar a grandes siervos como él. Un joven de 25 años, increíble, ¿no? Y ciertamente, y no quiero cometer un error, por favor, Señor, guárdame, Dios. Pero creo que si hay uno genéticamente muy parecido, genéticamente, en su predicación, digo en su predicación, parecido a Armando Alducin, era su nieto Estéfano. Es incomprensible, ¿no? Pero Dios se lo llevó. Y saben, esa debe ser nuestra esperanza, Cristo. Una eternidad juntamente con Cristo. Y para ello debemos de mantenernos siempre firmes,
vigilantes y ya adentrando en nuestra enseñanza después de esta premisa introductoria, con una remembranza a un tremendo siervo. Para ello tenemos que mantenernos firmes, arraigados, fundamentados en los principios y en las verdades. Me encontré con la frase de uno de mis autores que dice: Dios nos hace responsables no solo de lo que tenemos, sino de lo que podríamos tener. No solo de lo que somos, sino de lo que podríamos ser. En otras palabras, somos agentes morales responsables libres. Y esto se los digo porque la tendencia del ser humano no es asumir sus responsabilidades, no es asumir sus propias culpas. Esto se los digo porque por lo general se busca quien pueda llevar mi culpa o quien pueda ser responsable de mis vicisitudes o aún de mis tentaciones o de mi pecado, pero no asumirlo. Estamos en una cultura donde hoy, por ejemplo, el término violencia se puede traducir como reclamar derechos, ¿o no? Ahí lo vimos recién. Dice a Dios, pero ¿qué es esta? ¿Cómo diríamos? Esta recua altiva y violenta que se dice ser mujeres cuando el término mujer es feminista, lo más parecido a una flor, a una doncella. Y uno ve todo esto y eso se está justificando porque reclaman derechos. ¿Qué se justifica? La violencia, el mal hablar, los improperios, las actitudes patibularias y atrabiliarias, el pasar por encima de la autoridad. Hoy se justifica todo hecho, pero nadie quiere asumir la responsabilidad. Nadie. Con gran tristeza y a lo que llaman el continente más viejo de la tierra, Europa, y al que se le llama el mundo primermundista, decide cambiar la constitución de su nación para hacer del aborto un derecho. Tener que cambiar la constitución. Y no le llaman aborto ni asesinato, sino le llaman interrupción del embarazo, lo cual no es cierto. Es que dicen las mujeres, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Perfecto, haga con su cuerpo lo que quiera, pero no con el cuerpo de otro. Porque lo que lleva dentro es un ser. Y si es tan autónoma de su cuerpo, ¿por qué no determinó mejor no estar en el motel y caer en ese tipo de fornicación? Pero todo parece ser que se está justificando y nadie quiere asumir. De manera tal que Santiago en este texto dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí el término tentado, a diferencia de tentación en el versículo 12, a diferencia de tentación en el 12 en el versículo 12, cuando menciona: bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación, porque como premio recibirá una corona de vida, que es una corona de vida eterna que da el Señor a los que ¿qué? A los que le aman. Ahí dice su Biblia así. Pero el término tentación en el 12 es prueba. En el término tentación, a partir del 13, hace relación a pecado. ¿A qué? A pecado. Pecado, a pecado. La diferencia ahí está, en que en el 12 es llevado a prueba. Es la respuesta correcta, es llevado a prueba. Pero en el versículo 13, el texto se refiere básicamente a aquel que es llevado por el pecado. No diga que es tentado de parte de Dios, no diga que cayó en pecado porque Dios lo llevó hasta allí. Miren, amados santos de Dios, así como es algo humano el ser tentado, también lo es que culpe a alguien o a algo, no solo por ser tentado, sino también por sucumbir a la tentación. Entonces hoy la justificación para muchos es que como iba vestida la mujer.
Para otras es que cómo huele de rico el man. Cuando Dios confrontó a Adán con su pecado en el huerto del Edén, ¿cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3, versículo 12. Y cuando el Señor le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho, Eva? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Eva culpó a Satanás, ¿sí o no? ¿O no? Culpó a la serpiente, ¿cierto? Pero aquí hay algo que es peor que el argumento de Eva, y fue el de Adán, porque Adán culpó a Dios. La que me diste por mujer. Y así ocurre en el matrimonio. Diosito, ¿por qué yo? ¿Por qué con esta? Diosito, ¿por qué yo? ¿Por qué con este? Pregunto, ¿cuánto tiempo duraste ayunando y orando por quien es tu cónyuge hoy? A ver, ¿quién ayunó aquí 10 días? ¿20? Ah, el hermano, 20 días, muy bien. 20 días el hermano. ¿30? Ah, la hermana ya está. ¿40? ¿Sabe? Como que el cónyuge ciertamente, y tenemos que ser sensatos, fue más de una emoción, fue más de un propio deseo que en sí seguir la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué seguimos juntos? Por la pura misericordia de Dios. Porque si no ciertamente hubiesen conocido hoy de Dios, muy seguramente más de uno hoy no estaría. Pero por la pura misericordia de Dios prevalece nuestro matrimonio. Por la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que por la misericordia de Dios prevalece el matrimonio? ¿Ninguno? Bueno, la mía sí, mi matrimonio es la pura misericordia de Dios, pero la vivísima misericordia. Con un temperamento casi como para afinarnos ambos. No podemos hablar de carácter, el carácter va siendo formado. Alguien dice, es que es de carácter fuerte. No, el carácter no es fuerte, el carácter es carácter y proviene de Dios, y el carácter debe ser a la imagen de Cristo. Entonces, una cosa es carácter y otra cosa es temperamento. Y de temperamentos, aquí cierren la puerta para que no me escuche la comunidad, la comarca. Mi esposa y yo de temperamentos templados. ¿Con dificultades? Sí. ¿Diferencias? Sí. Pero ¿qué ha prevalecido? El carácter de Cristo, que nos ha permitido de alguna manera poder resolver las circunstancias y las situaciones como demanda la palabra de Dios. ¿Tenemos diferencias? Sí, pero aprendimos a resolverlas. Eso es carácter. El poder resolver esas diferencias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces continúa ciertamente mencionando aquí Santiago y dice, cuando alguno es tentado. Ese cuando alguno se refiere a muchos, y ese muchos se refiere a la universalidad. O sea, que en todo este planeta siempre vamos a ser tentados. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo vamos a ser tentados. Y en medio de esa universalidad, el hombre insensato ha estado de acuerdo más con el fatalismo y ha sido conducido por el fatalismo. Y el fatalismo se le ha convertido en un argumento. Le explico fatalismo y su argumento. Es que yo soy pobre, por eso robo. ¿Cómo así? Y entonces muestran por la televisión, no dice, pobrecito, es que era pobre y se robó la calle 26, pero es que era pobre. Y uno dice, Dios culpa a su pobreza de haberlo convertido en un ladrón y por lo tanto justifica sus robos.
como el borracho culpa los problemas y presiones del trabajo o de la casa que lo conducen a consumir, a beber. ¿Sí o no? ¿Usted por qué ve? Por las presiones de la casa. ¿En serio? No me diga. Usted no bebe por gusto. Usted no bebe porque le gustan las chelas. ¿Por qué bebe? Porque ya no la soporto. No me diga. ¿Cómo así? Amados santos de Dios, el alcohólico está culpando siempre a los problemas, a diferentes presiones, al mismo cónyuge o a la misma cónyuge, y en consecuencia pues viene de alguna forma ciertos momentos dolorosos, como por ejemplo el que después de que se ha bebido se sube a un automóvil y conduce a no sé cuántos kilómetros de velocidad. Lo vimos recientemente, carrera séptima. No quedaron ni las llaves del carro buenas, hermano. Joven de 19 años, a 170 kilómetros. Y uno dice, ¿qué hace un joven de 19 años con un auto así? Seguramente alguien tenga alguna respuesta. Es que pues el joven tenía muchas presiones y decidió darse algo de oxígeno. Lo que quiero decirles es que todo este tipo de culpas no asumidas siempre van a traer una consecuencia, y es la de estar culpando a otros. Y aparte de eso, tienen la idea siempre algunos de que pudo haber sido Dios el que los tentó. ¿Y desde dónde? Es que Diosito me abandonó. No me diga. ¿No fuiste tú el que lo abandonaste? Fue él. O sea, el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes, el Espíritu Santo tiene que verse obligado en un momento dado de tu depresión, de tu ansiedad, digámoslo así, para entrar contigo a un bar, ¿sí? Alguien en su momento me dijo, porque si había alguien ciertamente imprudente con la velocidad, era yo. Y me dijo alguien, recuerde que después de 80 el Espíritu Santo se le baja. Dios santo. ¿Y aún sigo siendo tentado? A ver. Sí, claro. Pero cada vez que viene a mi mente y dice, y quiero como, no eso de que uno dice, pues Señor, vamos orando, ¿no? Y le vamos metiendo el pie, vamos orando. Pero hay un momento en que, cuidado, Él se puede apartar. ¿Y sigo siendo tentado? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Mire, les voy a hacer una confidencia. Anoche mismo voy pasando un semáforo y yo no sé, un personaje, ¿qué le pasó? Se enloqueció, no sé, venía ebrio, yo qué sé. Y me cerró el carro y yo otra vez trataba de avanzar y volvió y me cerró. Y yo con ese impulso de ponerle el pie y decirle, venga, le digo, ¿cuántos pares son 3 moscas, mijo? Yo iba con mis hijos y yo le dije a mis 2 hijos con los que iba, le dije, ¿sabes qué, hijo? Tengo unas ganas, pero voy a decirles algo, voy a evitar esto. ¿Sabes qué hice? El primer atajo que pude ver, me metí por ahí, hice muchos atajos, salí y ya. Pero tenía claro, no me iba a enredar por una situación. Primero, sabía que el Espíritu Santo se me bajaría. Y 2, si se baja el Espíritu Santo, quedo a merced de mi carne. Y como diría uno de la familia ligeramente cambiado con X, Saxtoque, ligeramente cambiado el nombre, fácilmente de ahí a que se baje el Espíritu Santo y actúe la carne, me bajo con una cruceta. ¿O no? Pues hermano, así obra la tentación. Si tú permites que la tentación te tome esa velocidad, el Espíritu Santo se te baja y quedas a merced
de tu carne. ¿Sabe qué significa tu carne? Tus pasiones y tus deseos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Cuando tus pasiones y tus deseos te toman velocidad en una relación de noviazgo o de amigos, te toman velocidad, se baja el espíritu y quedas a merced de tus pasiones y tus deseos. Y justo hay un sofá, el apartamento está solo, tú sola. Se bajó el Espíritu Santo y la carne te tomó ventaja. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga, ¿sabe? Está diciendo, es imposible. Está diciendo en sí, la idea es que nadie se diga, o sea, que nadie se engañe a sí mismo. Que nadie se diga, que nadie se engañe a sí mismo. Es que Dios me tentó. Pastor, pero es que no puedo. Permítame darle una referencia de otro autor. Cuando dice, no puedo, es la conclusión del necio, del tonto. No hay situaciones sin esperanza, sino hombres que han perdido la esperanza ante la situación. ¿Qué se hace en ese tiempo de tentación? La respuesta es, pastor, ¿la resisto? No. Huya. ¿Se acuerdan lo que les mencioné ayer? Yo tomé el atajo, yo les dije a mí, no me voy a enredar acá. Huya. Huya. Lo que dice Santiago es que nadie debe decir que Dios es siquiera responsable, siquiera indirecto de la tentación a hacer el mal. Él no es de ninguna manera y en ningún grado responsable, directa o indirectamente, de que seamos tentados. Proverbios 19:3 dice la palabra: la insensatez del hombre tuerce su camino. Escuche, la insensatez del hombre. Hay una versión con respecto a insensatez, si a mal no estoy, la versión dice la estupidez. Es tremenda. Como para parafrasear, la estupidez del hombre tuerce su camino. Y luego de que tuerce su camino, dice Proverbios 19:3, y luego contra Jehová se irrita ¿sabe por qué se irrita su corazón? Porque en su estupidez toma una decisión y le toca vivir las consecuencias, y por vivir esas consecuencias culpa a Dios. No sé si me hice entender. Tremendo, ¿no? Por eso el título de la enseñanza no es rey, si ya vamos a ver qué significa. Es una característica impía estar culpando a Dios, diciendo que Él es el que envía la atracción por el mal. Y vamos a ver cómo Santiago nos va a dar algunas evidencias bien argumentadas de que Dios no es el responsable por nuestras tentaciones, y aún menos responsable, si eso fuera posible, por nuestro sucumbir ante el pecado. Vamos a ver 4 evidencias bien especiales de por qué Dios no es el responsable, ni mucho menos, por si fuera posible, de que sucumbamos ante el pecado. El primero, desde la Biblia, hermanos. Mire su Biblia, no me mire. Versículo 13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Punto 1. Lo que Santiago nos quiere describir es aquí como esa esencia del mal, esa naturaleza del mal. Dice Santiago, no puede ser tentado. Denota el concepto de alguien sin la capacidad para la tentación. Es como decir, ¿saben? Porque Dios es invencible a los ataques del mal. Dios es invencible. En otras palabras, la naturaleza del mal es completamente extraña a Dios. No hace parte de Dios. Así lo está describiendo Santiago.
¿Y por qué lo describe de esta manera? Porque la Biblia describe a un Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero que no se encuentra en otro tipo de religiones. Por eso cuando decimos es que es el mismo Dios para todos, no es cierto, no es cierto. El Dios nuestro es el Dios de la verdad, es el Dios del amor, de la moral, es el Dios del poder, es el Dios de la santidad. Ese es el Dios nuestro. No se puede comparar nuestro Dios con los dioses de la mitología griega o romana, que por lo general incitan a desarrollar todo tipo de caprichos sexuales, mezquinos y hasta malvados. Pareciera que a esos dioses sí se les da un poder sobrenatural. Puede que lo tengan, seguramente, yo que sé, porque el mundo de las tinieblas, en ese mundo también hay poder. Pero son dioses que actúan arbitrariamente en contra de la moral. ¿Y por qué? Porque han salido de mentes corruptas. Esos dioses fueron creados por hombres. Y aquí viene una ilustración bien especial que recuerdo y apunté. La de un artesano que fue no lejos de acá, por los lados de Boyacá. Y llegó donde este artesano y le dijo: necesito que me haga una estatua de un santo. De un santo, cualquiera sea el nombre del santo. ¿Cómo es su nombre, hermano? San Arnulfo. Quiero que me haga una imagen de San Arnulfo. Asústame. Tengan cuidado cuando vayan a salir. Quiero que me haga o de una santa. ¿Cómo es su nombre? Santa Alejandra. Entonces quiero una estatua, una efigie de una santa, Santa Alejandra o Santo Arnulfo. Perfecto. ¿De cómo la quiere? De 1,60. Wow. ¿Y cómo la quiere? Buen yeso, bien doradita, que quede bien bonita, espectacular. Ok. ¿En cuánto tiempo? 15 días. ¿Cuánto vale? 10 millones. Por eso pagan lo que quieran. San Arnulfo. Y fue y le llevó la... Tengan cuidado con poner billetes a los pies de San Arnulfo, Santa Alejandra. No falta. Ofrezco disculpas. Ofrezco disculpas. Y le dice bueno, ¿y cuánto cuesta? Dijo, 10 millones, una cosa así. Dijo, bueno, ¿vengo en cuánto tiempo? Dijo, venga en 2 meses. Dijo, ¿pero por qué tanto? Porque hay que cuidar todos los detalles, que quede bien bonita, bien bonito. Bueno, volvió, recogió, cargaron todo el tema y ya iba a subirse en su transporte el que compró la imagen. Y de pronto como que hace un alto y dice, espera un momentico, me voy a devolver. Y se devolvió. Y le dijo al artesano, oiga, hágame un favor, solamente dígame una cosa. ¿La efigie hace milagros? ¿La estatua hace milagros? Y el artesano se quedó mirándolo y le dijo, no, ¿yo qué voy a saber? ¿No es que yo la hice? ¿Sí me hice entender? Todos estos dioses fueron creados por hombres. ¿Cuál era su santo de la devoción? Uno dijo San Judas Tadeo, otro dijo la Virgen del Alcantarillado, otro dijo San Pedro de Codenza, otro dijo, bueno, yo qué sé. Y cargaban las estampitas. ¿Sabe quién creó eso? Hombres. Para corromper la fe, para desviarte de poner los ojos en Cristo. Porque le voy a recordar, el que fue a la cruz, derramó su sangre, fue Cristo, no fue María. ¿Claros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Espero no estarlo ofendiendo con su madrina. Pero lo que sí es claro, amados santos, es que estos dioses han salido de mentes corruptas y caídas y no pueden manifestar sino solo las características caídas y corruptas de quienes les han creado, pecadores verdaderamente. Y vino otra frase que vi de uno de mis autores que dice, un arroyo no puede subir más alto que su fuente. En otras palabras,
No puede decir un artesano que tiene más poderes que quien lo creó. No puede decir semejante estatua que tiene más poderes que quien lo creó. La pregunta es, si no tiene más poderes de quien lo creó, ¿qué tipo de Dios es ese que ese corrupto creó? Nada. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no palpan. Tienen boca, pero no hablan. Semejantes a ellos son quienes le siguen. Así está escrito, hermanos. Yo no puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa. Dios es absolutamente invulnerable al mal o incluso a la tentación al mal. El profeta Habacuc, allá Habacuc capítulo 1 versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Sabe a quién se estaba refiriendo? A Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, o sea, no te agradas cuando ves la corrupción y el pecado. En eso no te agradas. Cuando se habla de Jesucristo y se habla en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 26, que se menciona a Hebreos como el gran sumo sacerdote a Jesucristo, se dice de él que sí tenía forma humana, pero se le describe como santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado. Entonces no podemos decir que la tentación viene de Dios. No podemos decir que la naturaleza del mal proviene de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Un momentico, Pablo, ¿cómo así? ¿Ninguna tentación que no sea humana? Entonces, ¿de quién es la tentación que no es humana? De Satanás y sus demonios, del diablo. Y a continuación pasa Pablo a describir, pero, término de contraste, algo completamente diferente a Satanás es Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios permite, en el caso de tentación como prueba, Él las permite. Él permite las pruebas. Pueden ocurrir las tentaciones, pero no para hacer que los creyentes pequen, sino para conducirnos verdaderamente en madurez a aprender a tomar decisiones en Cristo. Amados santos de Dios, no podemos decir en ninguna manera que Dios tiente a hacer el mal, porque Él no tienta a nadie a hacerlo. La naturaleza del mal proviene incluso del mismo hombre. Vamos a verlo. ¿De dónde proviene esa naturaleza del mal? Del mismo hombre. Lea ahí en su texto el versículo 14. Sino es un término de ¿qué? De contraste. Leámoslo bien completito. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? ¿Claros? Que Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? Sino, o sea, término de contraste. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos aquí. La segunda evidencia o argumento que presenta Santiago de que Dios no es responsable de que sucumbamos al pecado o de que siquiera seamos tentados para caer en él, es que nuestras tentaciones y el pecado y el caer en pecado están inherentes en nuestra propia naturaleza. Se lo explico. En nosotros siempre está la inclinación a ir en contravía de las instrucciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Yo, porque parece ser que ninguno de ustedes, todos siguen las instrucciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero esa es nuestra naturaleza, ¿o no? Cuestionarlas, ir en contravía. Desde pequeñitos, ¿sí? Aquí, ¿quién le enseñó a su hijo a portarse mal? ¿Por qué?
Porque ya veníamos con esa esencia de portarnos o no. ¿Quién le dijo a su hijo? Yo veré, chino, cuando llegue ahí no salude, no dé gracias? ¿Quién le dijo a su hijo? Venga, ya estoy harto de que usted esté porte bien, pórtese mal. ¿Quién le dijo así a su hijo? Nadie. Al contrario, estamos insistiendo, ¿no?, en que nuestros hijos no vayan en contravía de las instrucciones, sino que vayan en la misma dirección de ¿qué? De las instrucciones. ¿Sí o no? ¿Quién le ha insistido a su hijo? Salude. ¿Ninguno? ¿A todos sus hijos? Ay, estamos con angélicos. ¿Quién le ha dicho a su hijo? De gracias. ¿Quién le ha dicho a su hijo? No haga esa cara. ¿Ninguno? ¿Quién le ha dicho a su hijo? Coma. De gracias. ¿A quién como hijo le dijeron? De gracias. ¿A ninguno? ¿A quién como hijo le dijeron? No haga esa cara. ¿A ninguno? Ay, entonces yo estoy con angélicos, hermano. O angélicas. ¿Sí ven, amados santos? En todo tiempo se nos insiste en que hagamos bien, porque nuestra naturaleza es ir en contravía de las buenas instrucciones. ¿Sí o no? Así es. Así es. Y de las buenas costumbres y de los buenos hábitos. Ayer, por aquellas cosas de Dios, yo soy bien observador. Entonces llegó un joven, su papá, en fin, con el niño. Y entonces, bueno, que salude. Y pues sí, el niño saludó y todo, bien bonito y todo. Pero de pronto el niño metió su mano a la nariz así, y iba a dar la mano. El papá no le dijo, ay papi, tan lindo que te ves. No. Le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No. ¿Sí o no? Siempre estamos procurando que nuestros hijos tengan las buenas costumbres y las buenas conductas, ¿o no? Sí, claro que sí. Pero nosotros, ahora no quiero decir que meter la mano en la nariz sea satánico, tenga cuidado. Estoy hablando de cómo un papá instruye por buenos modales, buenas costumbres y buenas conductas, ¿sí o no? Todos. Y cuando el papá le dicen de su hijo, oiga, ¿a qué papá se ha sentido así como pleno, hinchado, que no cabe en la ropa cuando le dicen, oiga, ese hijo suyo sí es muy decente? Uy, eso es como que el papá, ¿no? Uy, ese hijo suyo es muy buena persona. Y ese hijo suyo si es bien disciplinado, y la ropa del papá se salta el botón. Oiga, ese hijo suyo, no, qué tipazo que. Y eso no cabe el papá. La mamá como que apenas, mire, pero si fui yo el que le enseñé, hermano, ¿usted qué hace inflado? ¿No? ¿Cierto? ¿Qué quiero decirle? Todo eso también viene de la casa. Todo eso. ¿A qué hijo, qué papá no se siente de verdad muy bendecido cuando le dicen, qué talento el de ese muchacho? ¿O qué mamá no vino su mamá, no? ¿Y lo dejó solito? Ay, papito. Y le dicen a la mamá, no, es que ese muchacho cómo predica. No, me acordé de Charles Spurgeon. Disculpe, señora, ¿usted vio a Spurgeon? No, pero yo creo que era así. Del siglo XVIII, pero la mamá cree que tiene a Spurgeon en su casa. Es más, está pensando en cambiarle el nombre, Juan Camilo Spurgeon. Pero así somos, ¿o no? ¿Sí? Claro, hermanos. Claro que sí. Pero dice aquí Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Veamos aquí varios términos. Lo primero es atraído. Significa quitar arrastrando. Atraído. Quitar arrastrando. Como siendo llevado por un impulso interior. Quitar arrastrando. Y se emplea a menudo ¿cómo se llama esto? Cuando se hacía cacería, los que cazaban, los que National Geographic, o ¿cómo se llama el otro? De la naturaleza que dan.
¿Cuál? Esa costumbre de uno, ¿no? De quitarse uno las gafas para oír. Hágame el favor. Hágame el favor. Es que somos bien raros, ¿no, hermanos? ¿No? ¿Cierto? ¿Cierto? Somos bien raros. ¿No les parece que somos como raros? A ver, no escuche y se quita uno las gafas. ¿Por qué quita las gafas? Somos así, hermanos. Y así somos en nuestras conductas. Hacemos unas cosas que uno dice, pero ¿por qué hace eso? ¿Cierto que no les parece inverosímil que yo me quite las gafas para oírlos? Pues así inverosímil es cuando alguien hace completamente diferente a lo que se le dice. Y uno dice, pero ¿y por qué hizo eso? ¿O no? Bueno, muy bien. Entonces, el primer término hace referencia como para referirse a una trampa. Y por lo regular las trampas no son feas. Cuando alguien va de cacería, estos expertos en cacería, las trampas son ¿cómo? Las trampas son tentadoras, son atrayentes. Por eso es que tienen gran éxito los cazadores, porque las trampas están destinadas a atraer hacia ella algún ingenuo animal. No le estoy diciendo a usted que es un animal, le estoy diciendo a un ingenuo animal. Pero de verdad que como que así nos portamos, ¿o no? Cuando vienen esas trampas. Ayer pude haber caído en la trampa, ¿o no? Claro. Y me pude haber portado como un ingenuo animal. Estoy hablando de mí, no de usted, para que no sea de la iglesia. Ay, no, a esa iglesia le dicen a un animal. No, estoy hablando de mí. Tenga paz. Descanse en paz. El segundo vocablo, seducido. El primero vimos que es atraído, trampa tentadora. El segundo, seducido, me llamó poderosamente la atención. El mismo Pedro en su carta se refiere a ella como del griego deleazo, D-E-L-E-A-Z-O, deleazo, que significa como en la práctica de pescar a una carnada. ¿A una qué? Carnada. ¿Cuál es el propósito de la carnada? De atraer a la presa, con la seguridad de que la captura. Y si la captura, ¿qué pasa? Cuénteme, si alguien va de pesca, y no deportiva, sino de pesca a pesca, y muerde el anzuelo, la carnada del pez, ¿qué ocurre después de que el pez muerde la carnada? ¿Qué le ocurre al pez? Queda atrapado. ¿Sabe dónde queda atrapado? En una sartén, hermano, así. Y después lo sirven, hermano, sudadito, con papa y yuca, ¿no? O sea, ¿qué sigue después de eso? Muerte. O matas la bestia que se llama pecado, o la bestia te asesina. ¿Claros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ese término, ¿no? Deleazó, como refiriéndose también el apóstol Pedro en una de sus cartas, a bien tengo es la segunda carta del apóstol Pedro, él se refiere allí como a esos ojos llenos de adulterio que no se sacian de pecar, que seducen a las almas inconstantes, que tienen el corazón habituado a la codicia. Y lo describe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, si a bien estoy, como hijos de maldición. Y más adelante describe a esos de deleazó, ojos llenos de adulterio, como aquellos que tienen palabras infladas y vanas, que seducen con concupiscencias, o sea, con su misma esencia, con su carne, seducen y mantienen y perseveran en disoluciones. Y hacen que los demás vivan en el error. Hermanos, a ser muy cuidadosos, incluso al interior de la congregación. Y no para que usted esté prevenido de los hermanos hoy bien nobles y santos con los que hoy cuenta la congregación, sino para que usted esté atento de usted mismo, de los comentarios que hace, de las expresiones que tiene. Los animales y los peces
se atraen con muy buenos resultados porque las trampas y la caña, ¿cómo se dice? La caña, el anzuelo que lleva como al final lo que llaman ellos un cebo. Esa trampa, ese cebo, ese anzuelo parece ser muy atractivo y no lo pueden resistir. Luce bien, huele bien. ¿A qué apela el animal en ese momento? A sus sentidos. Luce bien y huele bien. Su deseo por lograr ese cebo, su deseo por lograr esa carnada es tan intenso que ya no tienen límites y no hay precaución. Sencillamente actúan emocional y terrenalmente y pasan por alto la trampa o el anzuelo hasta que es demasiado tarde. Y muchos viven como en eso, ¿no? Y creen que nunca van a haber consecuencias o que no va a pasar nada. Hace algunos años y nos enteramos tristemente de un caso al interior de la congregación en su momento de donde estábamos hace tantos años. Y por lo general nos enviaban a nosotros las personas, a mi esposa y a mí, aquellos que parecían como incorregibles. Yo espero que esa no sea la congregación de hoy. Como que el título era: mándenle esos discípulos a Mauro y a Diana, que esos sí los afinan. Ese era como imagínense la famita que teníamos. Eso ya pasó, eso fue antes. Ya no. ¿Cómo no, no? ¿Cómo no? Y resulta que hablé con este varón. Y venga, hermano, mire que la fornicación no es de Dios, hermano. ¿Cuántas veces se te ha enseñado que las relaciones sexuales por fuera del matrimonio Dios las aborrece y que es un acto abominable? Que si hay, ¿cuántos saben que el sexo es bien placentero y es una bendición de Dios? ¿Cuántos saben eso? Los casados. Los casados son los que saben eso. Por fuera del matrimonio Dios lo aborrece. Por eso en nuestro seminario de matrimonios, cuando se da a las afueras, que hacemos un seminario cada 4 o 5 años, hay una enseñanza que se llama una perla preciosa. Y esa perla preciosa se llama sexualidad, sexo. Y que dentro del matrimonio es hermoso, pero por fuera Dios lo aborrece. Es abominable. No gustar. Y resulta que ya lo hemos compartido en varias veces. Y bueno, como que sí, como que no, como que pareciera ser que era tentado, caía en la tentación. Y como que pareciera ser que este que decía ser hermano se estaba burlando de Dios. O sea, tomó a Dios de tonto. Nunca me ha pasado nada. Nunca me ha ocurrido nada. No tengo cáncer, ni en la próstata, ni en la vejiga. Todo va bien. Un día, después de tantas advertencias, él dijo: hermano, tenga mucho cuidado, usted tiene su esposa y te han visto con quien no es tu esposa. Se molestó bastante. No volvió a la iglesia. Pasado el tiempo, hemos de enterarnos lo siguiente. Claro, recuerden que todo sale ¿de dónde? De la concupiscencia, o sea, de sus propios deseos. No fue Dios, su propio deseo. Ya vamos a ver ese ciclo rápidamente. Ciclo, o vamos a ver esa estratagema del pecado. Llegaron al motel, pidieron de beber. Parece ser que perdieron la noción del tiempo, algo ocurrió. Determinaron pasar esa noche en el motel. Como si nada hubiese pasado. Al otro día fue noticia.
Fueron encontrados 2 cadáveres en un motel, un escape de gas y se intoxicaron. Dios no puede ser. No tome a Dios como tonto. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Lamentable, ¿no? Pero ¿qué pasó? Mordió el anzuelo. Fue por el cebo. Vio la trampa atractiva. ¿Y qué ocurrió? Cuando intentó, porque no creo que se haya dado cuenta, ya había sido demasiado tarde. Y exactamente del mismo modo se puede sucumbir a la tentación cuando nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestra naturaleza nos atrae a las cosas malas. Y esas cosas malas son las que encienden nuestro deseo. Alguien dijo en su momento es que lo prohibido es lo más, ¿cómo es que se dice? Que ni me lo vaya a repetir porque sí sabe, ¿no? Lo ventaneo. Es que lo que es prohibido es más sabroso, dicen por ahí, o es más gustoso, una cosa así. No voy a decir nada porque no. Sí parece ser que ¿cierto? ¿Por qué? Porque es atrayente, ¿o no? Claro que atrae, ¿sí? ¿Sí o no? Claro que atrae. Pero claro, acude eso a nuestros propios, esos propios deseos que surgen, parecen que nos muestran lo atractivo y lo deleitoso, y lo es por lo general. Claro que sí, ejerce como un poder en las personas, como una atracción. ¿Por qué? Porque surge de la propia naturaleza. ¿Qué es la propia naturaleza? El estado pecaminoso nuestro que no ha sido redimido, porque aún seguimos ¿qué? Pecando. Y esa área hay que rendirla, hermanos. A esa área hay que rendirla. El problema no es un tentador de afuera, sino el traidor que llevamos por dentro, porque el corazón nuestro es más perverso que todas las cosas. El corazón nuestro nos traiciona, dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso Pablo en Romanos, en el capítulo 7, los que están estudiando Romanos, dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, este cuerpo tiene la tendencia, la inclinación a hacer todo lo contrario, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay una lucha entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Y la respuesta es aquí, hermano: tú llegas a hacer de lo que te alimentas. Tú eres de lo que te alimentas. Tú eres de lo que escuchas, de lo que ves, eso tú eres. De lo que te alimentas. Yo digo, bueno, si te clavas 3 donas, una Coca-Cola y un pancake al desayuno, ¿qué vas a venir siendo con los días? Yo sí te digo, ¿se va a notar? ¿Sí o no? No vas a parecer templo del Espíritu, sino catedral. Claro, hermano. Vas a tener diabetes, vas a tener problemas de salud y vas a querer que el pastor venga y ore por ti por salud. ¿Y yo qué culpa tengo que tú te claves una Coca-Cola de 2,5 litros al acostarte? ¿Y quieres que yo te sane? ¿Y quieres que Dios te sane? ¿Y quieres que yo ore por sanidad? Perdón, yo no sano a nadie. Dios es el que hace los milagros. Por favor, hermanos. Uno es de lo que ve, uno es de lo que come, uno es de lo que escucha. Si tienes hábitos de pornografía, eso viene siendo un adúltero, un fornicario. Si tienes hábitos de ser codicioso, avaro, eso viene siendo un tacaño que le cuesta invitar, que le cuesta dar. Eso es lo que viene siendo. Somos de lo que practicamos, somos de lo que hacemos. Y dice el apóstol: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Lo dice quién? Pablo. El apóstol Pablo, hermano, que luchaba, hermanos. Y aunque hemos sido, sí, salvados gloriosamente y hemos sido partícipes de la naturaleza divina, como lo describe el apóstol Pedro en su segunda carta, sí es verdad, pero sigue en nosotros
En nosotros siguen esos anhelos, esas pasiones, esa esencia pecaminosa. Aún las cosas que puedan llegar a ser buenas u honorables pueden codiciarse, hermano. Por muy honorable y bueno, si no tienes control, puedes llegar a codiciar, a ser un avaro. ¿La comida es buena? ¿Sí o no? ¿El alimentarse es bueno? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Yo le decía ayer, o antier, creo, ayer sí, sábado en el Instituto Teológico. Hermano, ¿y qué culpa tiene Dios de que tu colesterol esté volado y tú sufras de migraña y tengas, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es? Mareos, no, sino vértigo. ¿Qué culpa tiene Dios? Y todo el mundo, ay Diosito, ¿qué será con este vértigo? Ay, siento que me voy. Pero cuando llega la tentación se va para donde doña Segunda, morcilla, papas criollas, chorizo. ¿Qué culpa tiene Dios, hermano? ¿Por qué lo culpas? Y te haces esclavo de las medicinas, de esta medicina terrible que desmejora después todo. Te puede aliviar el colesterol, pero con el tiempo va a resultar tus riñones, tu hígado, tu páncreas, te desubica por completo, hermano. ¿Cómo comes? La comida, ¿el dormir es malo? No. Pero amados santos, cuando vamos al extremo, vienen siendo terriblemente dañinos, porque el comer y el dormir son dones maravillosos y muy necesarios, no podemos vivir sin ello, pero cuando los deseamos y codiciamos de forma extraña, ¿sabe qué se vuelve? Se vuelve glotonería. Y ya no es que coma mucho, sino que traga poquito. Perdón. No, que perdón ni que nada. Y el dormir ya no es que descansas mucho, sino que te conviertes en un perezoso. Sí, es un perezoso, hermano. Le pido permiso una pierna para levantar la otra, hermano. Entonces miren cómo todo esto, hermano, nos puede llevar a algo que no tiene nada que ver con Dios. El amor sexual es un don supremo que Dios nos da como varón, como hembra, para el mutuo placer físico, para hacernos uno, pero dentro del matrimonio. Pero lo han querido tergiversar y trastornar. Y van los hombres como en supermercado, ¿no? Han visto, yo no sé si ya dan degustaciones o también las quitaron con la situación. Si dan degustaciones, ¿no han visto que se paran esas señoritas? Una degustación de ¿cómo se llama? Por ejemplo, de jamón. Mire el jamón, prueba el jamón, ya está bueno. Y entonces no lleva el jamón, no, en otra oportunidad. Pero da la vuelta y está la señorita que está dando degustación de la arepa y ve. Y a la vuelta de la mantequilla, y a la vuelta del chocolate. Así hay hombres que van por el supermercado de la vida degustando una y otra. Y así hay mujeres, hermanos. ¿Quiere estar por fuera del mercado? ¿Quiere estar por fuera del supermercado? ¿Sí? ¿Sabe qué lo hace a usted que lo distinga estar por fuera del mercado? Cada damita que lleva esto en su mano le dice a cualquier zángano, baboso. ¿Sabe qué le está diciendo a ese baboso? Estoy por fuera del mercado. Yo no hago parte de las degustaciones. ¿Sabe qué refleja esto en el caso de uno como varón, como esposo? Aún y así se quiera arrimar la hermanita o cualquier otra que en su momento, bueno, en mi labor, en la empresa, en el trabajo, alguien dijo, ay usted, ay esos zapatos y cómo viste, ay cómo huele. Y un momentico, aquí que está tiene que saber que yo no hago parte del mercado, ¿no? Que estoy por fuera del mercado. Le dije, ¿te gusta como yo mis zapatos? Y ay sí. Y como visto, sí. Y mi fragancia, ¡ay, claro! Todo me lo ha provisto mi esposa. A ella le encantan mis zapatos, le encanta mi traje y le encanta mi perfume. ¿Sabe quién me escoge esto? ¿Quién? Mi esposa.
¿Sabe qué dice acá? Y Ana Jimena Pachón Mayorga. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Sí ven? ¿Qué les parece la fórmula, mujeres? ¿Está buena la fórmula? Entonces pídanle esto, pero ya. Uy, esto tiene que ser ya, Pedro, ya. Y que Pedro se frote las manos y diga: uy, ¿qué es lo que quiere, mi amor? Esto. Estoy que ardo, Pedro, esto. Claro, hermano. Es una bendición. ¿Estás por fuera de qué? Del mercado. Completamente. Y lo mismo cuando ocurre con mi esposa. Dice: usted me ve, dice mi esposa, él me lo escoge todo. Entonces, ¿cuándo hay opción, hermano? Pero hay unos que dicen: no, pues es que, pastor, es que, pues si lo miran a uno y lo ven a uno así, uno huele a rico, es porque uno tiene feeling con las nenas. ¿Feeling? ¿No será un demonio, un espíritu inmundo de adulterio? ¿De ojos que miran con fornicación? A tener mucho cuidado, ¿no? Muy bien. Y aunque todos somos susceptibles a los pecados que sí prohíbe la Biblia, cada persona tiene sus propios deseos y concupiscencias. Y aquí es donde, amados santos, viene ciertamente en donde estamos nosotros arraigados: si en nuestra propia concupiscencia o en el consejo de Dios. Punto, hermano. Mire, pudiera ser atrayente para unos alguna cosa y para otros otra cosa. Por ejemplo, los legalistas religiosos. Esos legalistas religiosos que se muestran como tan supremamente espirituales, muchas veces detrás de ellos hay inmoralidad y pecado de inmoralidad sexual, hermanos. Pero esto puede ser que para ellos llevar esa fachada sea buena, pero son atraídos por los pecados que ocultan y son hipócritas. Los otros, los libertinos, eso no les importa pecar, aún estando en la iglesia. Y alguno dijo: yo sé que esa no es su esposa, venga, los caso, con tal de ver multiplicarse la iglesia. Esto no ha de ser así en ninguna manera. Veamos ciertamente entonces la esencia de esa concupiscencia. Mire cómo es. Versículo 15 y 16. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Mire, la concupiscencia aquí se describe como una madre que concibe y da a luz un hijo. ¿Sí o no? Ahí dice, ¿o no? ¿Sí? Da a luz un hijo. ¿Cuál es el hijo? El pecado. ¿Cuál es el destino final? Díganme, ¿cuál es el destino final? ¿Qué es lo que da a luz? La muerte. La muerte. O sea, que todo entonces, ¿dónde se genera? En nuestra propia naturaleza. Pastor, ¿y entonces ahí qué hago? Hermano, que sea el Espíritu Santo quien tome el control. Punto 1. Punto 2. Ve a la cruz, muere. Dile: Señor, me cuesta. Señor, ayúdame. Señor, por favor, que yo someta todo pensamiento. Eso es, que yo someta todo pensamiento, todo deseo, Señor, a la obediencia en Cristo. Que yo me someta a Dios. Porque esto de concupiscencia y esto del pecado y a su vez muerte viene de lo profundo de nosotros, hermanos. Algo que vemos u oímos, algo que nos pueda llamar la atención y que parece ser bueno, no siempre lo será. No siempre lo será, hermanos. Por el amor de Dios. Eso es como ese primer paso que quiere vendernos la concupiscencia. Mire, eso parece bueno, deleitoso. ¿Cuándo el diablo ha puesto algo malo? ¿Cuándo? Nunca. ¿Sabe qué es lo malo después? Las consecuencias. ¿Sabe qué son las consecuencias? La muerte. Eso es lo malo. Pero lo bueno siempre lo exhibe, ¿o no?
¿Quién dice aquí que cae en adulterio porque se encontró con la chimoltrufia? Ninguno. ¿O sí? ¿Quién dice que cayó en adulterio porque la que se le apareció tenía cachos, un tenedor y un rabo así? ¿Quién dice? Y era roja y fea y botaba fuego por la boca. ¿Quién dice? Nadie. No, hermanos. El diablo siempre saca su mejor ¿qué? Portafolio. Y sabe, el portafolio no siempre es mostrar eso bueno, sino sabe qué te dice el diablo. No es mostrarte tanto lo bueno, sino te lo mereces. Por eso es que has sufrido. Mira cuánto te has aguantado. Pues una cana al aire, te lo mereces. Lo primero que nos vende la concupiscencia es, te lo mereces. ¿O no? ¿No? ¿No? Vaya a un centro comercial sin 5 en el bolsillo y con la tarjeta de crédito de Codensa. Vaya, vaya, vaya. Y de pronto pasas por la vitrina. Y eso que te llamó la atención, ya entró por los ojos, bajó al corazón, llegó a la mente y te dijo en todo tu ser, te lo mereces. ¿Cómo? Te lo mereces. Ay, para eso has trabajado tanto. No te dice que te endeudas tanto. No, no, no. Para eso has trabajado tanto. Vamos. Muéstrale a los demás que sí puedes. ¿Se acuerda de su prima? Su suegra que tanto la aborrece y cree que usted nunca va a salir de ahí. Cómprelo. Te lo mereces. Disculpe, ¿cuánto vale? ¿Y qué creen que le van a decir? Ay, no, eso no tiene precio, lárguese. Bienvenida, ¿cómo le va? Justo recibimos la tarjeta de Codensa. Suena por dentro. Te lo mereces. ¿Se me hago entender? ¿Ustedes creen que con la moral no es igual? Entonces llegó esa damita que no es su esposa, por ahí asistente. Mire, hermano, los que son empresarios y asistentes y quieren tener un asistente, deje que su asistente la escoja a su esposa. Que sea su esposa la que reciba las hojas de vida, hermano. Le aseguro que le va a escoger. Porque llegado el momento, el diablo va a obrar. Y obra colocando. Pero ni siquiera el mismo diablo es culpable de tu decisión, ¿o sí? No. El diablo no le dijo, o tiene sexo o lo acribillo. ¿Le dijo? ¿Alguien le dijo eso? No. Sencillamente se acerca a la mujer y dice, ay, usted se ve tan lindo, San Arnulfo. Ay, no, y esa tez morena. Ay, no, usted es Peter Parker. Ay, no. Mire, ¿sabe que lo he pensado mucho en este último tiempo? Ay, no, es que usted es tan emprendedor, tan luchador. Y he notado que su esposa ni lo llama. Ay, no, yo no entiendo, es que, y miren la frase, es que Dios le da carne a la que no tiene dientes. Y empieza él por dentro, te la mereces. Y empieza a mirarla de arriba abajo y ella tiene una minifalda 3 tallas menos que parece más un cinturón ancho que una falda. Y él la mira así, la escanea. Y por ahí le sale y le dice, te la mereces. Y no faltará en el momento que le diga que te la mereces, tú concibes te la mereces. Y la la chulis va a resultar diciéndole, poséyeme. Y por dentro suena algo que dice, te la mereces. Ya concibió que, ¿sí ve cómo es la concupiscencia? ¿Ya me hice entender concupiscencia o no? Ay, hermanos, guardémonos, ¿sí? Los varones, pónganse de pie. Los varones.
Aquí la esposa no se iba a poner de pie, la esposa volteó y lo miró y dijo: bien, a la verdad incline su rostro y cierre sus ojos. Digámosle: Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a poder discernir, bendito Rey Santo, entre lo que es bueno y parece ser bueno, Señor. Como varones nos presentamos hoy delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder vivir conforme a los principios y a las verdades bíblicas, Dios. Es verdad que podemos ser tentados, Señor, pero también es cierto, Señor, que tú estás ahí. Así que guárdanos como varones, Dios, nuestra integridad moral, y lograr resistir cada tentación rechazándola, Señor. Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, rechazando de inmediato, dígale de inmediato los malos deseos. Y entender, Señor, que no debo de hacer concesiones con el pecado. De ser necesario, Señor, huir. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Tomen asiento. Las mujeres estarán pensando: ay, pastor, gracias. Pues para ustedes también les va, ¿no? No las voy a hacer poner de pie. Pero, amados santos, así actúa. Así actúa la concupiscencia. Primero, desde tu deseo. Después te engaña. Y después de que te engaña, planeas. Y después de que planeas, desobedece. Ciclo completo. Se consumó. ¿Sí o no? Por último, dice la palabra. Escuche. Dice: mire lo importante, amados. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no. ¿Sabe qué significa el término no erréis? Lo que quiere decir el término en este contexto, no erréis, porque lo que está haciendo Santiago es como implorando: amados hermanos míos, por favor, se los ruego. ¿Sabe qué significa el término no erréis? Se los ruego, no le echen la culpa a otros. Eso significa no erréis. No le echen la culpa a otros. Dejen de estar culpando a los demás, a las circunstancias o a Satanás por las tentaciones y los pecados de ustedes. Y por sobre todo, amados hermanos míos, no culpen a Dios. Comprendan que el enemigo suyo es usted mismo, su naturaleza caída, sus concupiscencias, sus debilidades, sus justificaciones mentales, sus pecados que están adentro. Usted los tiene que enfrentar y muera, ve a la cruz, renuncia, porque nuestra gloria, dice la palabra, es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. No le echen la culpa a otros. Recuerden esto: toda buena dádiva, termina Santiago, los jóvenes de la alabanza, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Sabe qué significa mudanza? Que es inmutable, que Él no cambia, ni sombra de variación. Lo que viene de Dios no es pecado, sino solo, como lo describe Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Y qué es buena dádiva y don perfecto? Es la perfección de su bondad, de su favor para con nosotros. Y cuando habla del Padre de las luces, está aduciendo a aquel que siempre te va a dar la salida, porque Él es la luz. Entonces no digas no puedo, porque la conclusión del necio es esa. La conclusión del tonto es no puedo. No hay situaciones sin esperanza, sino hombres que han perdido la esperanza ante la situación. No puedo es de necios, es de tontos. Pidan, dice la palabra, a los jóvenes de la alabanza. Pidan a los jóvenes de la alabanza, que ya vienen. Dice Mateo 7:7: pidan y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
A eso se refiere Mateo. Oigas, no puedo, me cuesta, es fuerte este deseo, es esta pasión. Pues pide sabiduría de lo alto, dice Santiago, y Dios, que es bueno, fiel, santo y justo, envía sabiduría desde lo alto sin medida y sin reproche. Porque cuando tú actúas en tu propia carne, tu sabiduría es animal, terrenal y diabólica. ¿Qué significa animal, terrenal y diabólica? Que siempre vas a tener argumentos para pecar. Amados santos de Dios, que el Señor nos ayude, y aún mucho más en este tiempo. Aún mucho más en este tiempo. Dios no tienta a nadie a hacer lo malo. Y si en este tiempo, amado santo o santa, se han visto tentados incluso desde el matrimonio al divorcio, la separación, no erréis. Esto es, no culpen a otros. Asuman, hermanos. Dejen de estar culpando que su suegra. ¿Y quién le dijo a usted que se fuera a vivir con su suegra? ¿La Biblia dice eso? ¿No? Entonces, ¿cómo dirían las abuelas? ¿No? Ahí está. Hermanos santos de Dios, no esa inclinación de ir en contra, hermanos. Y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y él será el proveedor y sustentador, el cuidador, el amante de su casa. Si ven como todo como en contravía, hermanos. Oye, que no, que estás en fornicación. Pastor, pero ya estamos a punto de casarnos. ¿Cuándo? No sabemos, pero nos vamos a casar. Bonito. No, hermano. Y la pregunta es, ¿por qué un hombre no se casa? Porque esto está desde su propia concupiscencia. ¿Sabe cuál es la naturaleza de por qué el man no se casa desde su propia concupiscencia? Apocalipsis 21:8 empieza con ellos: por cobarde. A mí cuando me dijeron esto también me dio carraspera. Claro, pero aprendí el principio. No tengo un hogar perfecto ni un matrimonio perfecto. No se equivoquen. Hay diferencias en casa, grandes por momentos, dificultades tremendas. Pero si hemos aprendido en este tiempo es a no caer en la tentación de la separación o el divorcio. Aunque debo de hacerles la confidencia rápida. Un día llegué donde mi mamá y le dije: no más, yo ya no más. Llegó el nene de la casa, ya con 3 hijos, llegó nenes. El papucho de papuchos llegó a casa. Yo le dije: no ma, yo como que ya no. Y como mi mamá linda siempre ha visto en este nene lo más lindo, yo pensé que mi mamá linda me iba a decir: ay, llegó mi papucho otra vez. Me dijo: no, mi hijo, qué pena. Voy a decirle como le dijo su abuelita Patria, o sea, la mamá de ella: el que se casa adquiere casa y costalito para la plaza. Y mi esposa se fue donde su papi, porque ella es de la entraña del papi, pero de a de veras del papi. Usted quiere ver al papi así como verde, diga algo indebido de su hija y verá cómo se las ve. Vaya, diga algo indebido y usted ve ahí al hombre ese. ¿Cómo es el verde? ¿Cómo se llama? Pero ¿cómo se llamaba? El Hulk. Ahí lo ves. Di algo de esa hijita para que veas. Bueno, creo que de todas, ¿no? Pero de esta, sean cuidadosos. Y ella pensó que iba donde su papi, y su papi le iba a decir: llegó la muñeca Barbie. Papi, yo creo que como que ya con mi esposo, ¿no? Estábamos chiquitos espirituales y viendo la única opción, divorciarnos. Le dijo: no, por donde viniste te vas. Asumamos, hermano, la responsabilidad. Asuman, cásense. Cásense. No que es el mero mero.
Eso agrada a Dios, hermanos. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por este tiempo, buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, Señor. Hemos aprendido, Dios, qué significa no errar. No erréis. Dejen de estar culpando. Asumamos, Señor, que cada uno de nosotros tome su propia culpa. Que cada uno asuma lo que le pertenece. Que podamos comprender que el más grande enemigo no está afuera, Señor, sino ese enemigo es nuestra naturaleza caída, nuestra propia concupiscencia, nuestra propia debilidad, incluso hasta las mismas justificaciones que imaginamos. Esos pecados de adentro, Señor, que no les demos la opción de que vayan germinando, porque con el tiempo entonces incubaremos y daremos a luz. Bendito Rey del cielo, pecado, Señor, ayúdanos, bendito Rey. Ayúdanos para ganar esta batalla interior, Señor, para que podamos decir igual que Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia no es otra cosa que estar en paz con nosotros mismos y contigo, Señor. El poder dormir con paz y reposar con paz. Porque nuestra gloria es esta, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos podamos conducir en este mundo caído y depravado. Y mucho más nosotros, los que decimos decir tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ese no puedo, como lo hemos visto en la conclusión que saca el necio, el tonto. Sí se puede ganar la batalla. Si pedimos, dice, está escrito en el Evangelio de Mateo, y el mismo Cristo lo describe. Si pedimos, Él nos dará. Si buscamos, hallaremos la respuesta. Si llamamos, Él nos abrirá para huir, para salir del pecado, de la tentación. Si pedimos la fuerza y el valor, el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Ay, Señor, ¿quién de tus hijos que te va a pedir fortaleza y salida en medio de la tentación para no pecar, quién de tus hijos no hallará en ti la respuesta? Porque si nosotros, siendo malos, aún sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú, Señor, que eres nuestro papá, que estás en los cielos, no nos darás la salida para obtener las buenas cosas cuando te pedimos, para salir de la tentación, Señor, para no caer en el pecado, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, por favor, para que cosa alguna que sea mala no nos atraiga, Señor. No caigamos en la trampa de nuestras emociones y nuestras pasiones para caer seducidos o atraídos por una carnada, por un cebo que al final representa muerte, Señor. Puede que eso luzca bien y huela bien, pero a mis sentidos, porque mi deseo me hace ver, mi deseo concupiscente me hace ver bien, hace que huela bien, pero es una trampa, es un anzuelo. El pecado puede parecer atractivo y deleitoso, pero es por un leve tiempo, porque las consecuencias son largas y duras.
Ayúdanos, Señor, a fortalecernos y a saber, bendito Rey del cielo y de la gloria, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de ti que eres nuestro Abba, Padre y nuestro Papito. En ti no hay mudanza ni sobra de variación. Tú nos amas porque somos tus hijos. Tú nos bendices porque somos tus hijos. Y no quieres que ninguno de nosotros perezca o caiga. Y si alguno hoy ha caído o está en pecado, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dígale: Señor, me arrepiento. Mi decisión es esta. Mi determinación es esta, Señor. Quiero agradarte para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Perdona mi pecado, dile. Desde lo profundo de tu ser, dile: Señor, perdona mi pecado. Me arrepiento, límpiame, Señor. Lávame con tu sangre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.